Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Vale, este hijo de puta. Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. Voy a estar las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona. Vengo a presentarles la luz al final del túnel. Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo goleé? ¡Venga, nombre! Y sigan haciendo show. El año que viene van a terminar jugando con las vacas. La única y verdadera cadena nacional y mundial. Yo me comí un marido así, pero era lindo, parecía mujer. Lo conocí en un bar que se llamaba La Parada. Dios mío, bueno, aquí estamos arrancando la emisión de Esto es Fútbol. Realmente hoy el programa está con todos los titanes, ¿sabes? Están juntos todos los Avengers. Se mata de risa Esteban. Se mata de risa Esteban. La verdad que sin comentarios con respecto a eso. Lo que sí les puedo comentar es que tu casa es insuperable con la fibra óptica de Claro. Este programa, Esto es Fútbol, llega gracias al auspicio de la conectividad móvil y la conectividad fija también de Claro. Contrata 250 megabytes. Perfecto. Bueno, vamos entonces. Gracias a la conectividad de Claro estamos aquí en Esto es Fútbol. Un día muy marcado por participación ecuatoriana en el exterior. José Cifuentes con el equipo del Rangers de Escocia, Egner Valencia con el Inter de Porto Alegre, Juan Casares anunciado en el equipo del América Mineiro y demás. Liga preparando su partido de Copa Sudamericana contra Sao Paulo, Emelec, que es un hospital, y Barcelona también preparando su escenario de fútbol ecuatoriano en el medio. Un tema sobre Burray que me llamó mucho la atención. Pide la palabra, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo afectuoso a todos. La credibilidad de este programa es importantísima. Vuélvelo comía, sí, pero no me han llamado por si acaso, gracias. Hipócrita. Pero quiero nomás hacer un llamado a Guacho Sánchez, a quien lo saludo, a quien lo estimo, lo quiero y lo admiro, porque yo de pequeño lo veía. Pero ayer cometió un error. ¿Qué pasó? Ayer Guacho cometió un error. ¿Qué error cometió? Ayer Guacho, con el comentario que sé que fue involuntario, desmereció un poco la carrera de José Francisco Ceballos. José Francisco Ceballos periodismo atajó se ha dedicado los 3 a estar preguntando penales huevadas en la final de la Libertadores.
El último penal no dio en el palo, Guachito. José Francisco tapó los 3 penales. Yo sé. Pero con más razón. Yo digo que nosotros no tenemos que banderías. Buenas noches, Guachito. Que no han atajado no merecen ser considerados con más razón. Usted no estaba escuchando bien, no era la situación. Sí, yo digo que nosotros tenemos que ser expeditos por los números. Solo digo que sí lo atajó. Un saludo a Suiza, que es de Suiza. Un saludo a Suiza. Me manda saludos. Expedito no por la edad, expedito por los números dentro del campo de juego. Expedito porque ganas un título de Champions, expedito porque eres el jugador más joven y brillante de la Liga Premier. Como nosotros hablábamos de... Tengo que verlos a todos. Como nosotros hablamos en su momento de Tielemans, como nosotros hablamos en su momento de Moukoko, el alemán, del nigeriano, y también hablaba de los chicos precoces, que a los 18 años, como Patrick Kluivert, como Casillas, como el brasileño Carlos Alberto. Estás hablando huevada. Cállate. Y como el holandés. A usted no le estoy diciendo allá a la grabadora. Y otros jugadores que ganaron títulos de Champions con 18 años. Eso es lo que yo quiero ver de Moisés. Y es importante lo de Moisés, pero solo aclarar que sí atajó los 3 penales de José Francisco. Lo de Moisés, lo que yo creo que es muy importante. ¿Cuál fue el último arquero en el Ecuador que a esa edad fue titular en un equipo? No voy a entrar en el debate de grande, independiente y de selección. A esa edad. La edad no es lo importante, es la calidad. ¿Por qué Messi? ¿Por qué Maradona? ¿Por qué Moisés Ramírez? ¿Cuál fue el último arquero en el Ecuador que a esa edad? Por la edad no son inmortales. Son inmortales por los títulos y por los registros. Si Carlos Luis Morales antes de los 20 años pero ya... Pero Diego, el último. El último entonces fue Carlos. No. ¿Cuál fue el último? Para mí, buenas noches, creería yo que el único que puede ser comparable a esta altura, después veremos qué es lo que pasó en unos años, es Daniel Viteri. Es más, con un agregado. Daniel Viteri fue convocado frecuenmente a selección después del Mundial de Japón. Fue mundialista. Sí, después del Mundial de Japón. O sea, son enfermos. Pero él cuando llega, Ibai, ¿cómo le va? Cuando él llega a la selección ya había sido campeón con Emelec. O sea, él llega al Mundial de Corea-Japón siendo arquero titular con Emelec. No. Permítame. Ese tema cuando salude algo yo le moral. Por favor, permítame escuchar a Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas noches. Sí, cuéntame. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cuántos partidos tiene Daniel Viteri con la selección nacional? Así mismo le digo yo, que no es cuestión de haber aparecido de manera precoz. Pero escúcheme, si yo no estoy diciendo cuántos partidos tuvo, no sabemos cuántos partidos va a tener Moisés Ramírez todavía. Lo que quiero decir es, la única comparación que podría tener Diego, que plantea Diego, y aparte es mi criterio, o se va a poner bravo. Mi criterio mío. Mi criterio mío. Pero mi criterio mío. Yo creo que... Pero entonces hablemos de Zumba, de Sandro Borja también. No, porque no están a la altura de ellos. Pero es que sí. Mira, la verdad que a mí me gusta estos temas cuando se ponen picantes, pero no me gusta cuando el señor Ávila se pone irónico, sarcástico. Hablemos de Zumba, hablemos de... No es sarcasmo, no. No. ¿Tú quieres hablar del abuelito Arias? Ayer lo mencionó. Mira, agarra un vaso de vidrio, muérdalo, así como la serpiente, y el veneno se le va a quedar ahí abajo, en el vaso. Se saca el vaso y hacemos el programa. No quiere hablar del abuelito Arias, de Chávez. También hablemos de Chávez, Mejía, arquero del Politécnico. De Chirigó, arquero de Católica. Con gusto. Yo creo que lo que deberíamos hablar... Oiga, si usted no puede, dígame a mí, que estos señores están totalmente tergiversando la situación. Son enfermos. Nosotros hemos dicho, sí, son enfermos, la verdad. Nosotros estamos hablando de Patrick Kluivert, nosotros estamos hablando de Canú, nosotros estamos hablando de Casillas. Porque ellos son inmortales. Tú cállate, por favor. Nosotros sí vamos a hablar de Ecuador. Hablemos de Iván Hurtado, hablemos de Alberto Spencer, hablemos de Aguinaga, hablemos de Jorge Bolaño, no de jugadores que con todo el respeto pasaron sin pena ni gloria por la selección ecuatoriana. Hablemos de Ramírez. Si existiera un salón de la fama del fútbol ecuatoriano, Daniel Viteri hace el salón de la fama. No. Depende cuánto quieres poner. No, en serio, esto es de verdad. Ahora estoy con usted, Estevita. El bueno, acá está el malo. A ver, necesito que salude bien Vito, por favor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Está sorprendido, Vito. Pero ¿cuál es que no encuentro cuál es el tema. ¿Cuál es el tema? Es que ayer la gente comenzaba a hacerlo leña a Moisés Caicedo por un debut aparentemente que fue desabrido y descolorido a Moisés Caicedo. Entonces yo decía, no es cuestión de que le da, no señores, nosotros tenemos que darle todo el tiempo necesario a Moisés para que madure con los comentarios buenos y con los malos. No fue un gran debut, eso es la verdad. No, Diego, y le faltan muchos años por delante. Le cuesta, la verdad que
tantas veces que viene, dice las palabras difíciles cuando tiene que Desde ir el domingo, al grano, una cosa... A ver, dilo tú, que eres granoso, a ver, vamos. Él dijo que Moisés Caicedo tenía que debutar bien y yo le dije, ¿por qué tiene que salir a dar explicaciones Moisés Caicedo si jugó mal? Es 20 minutos. Estás equivocado, ese no fue el tema. Hace 6 meses está jugando un partido bien, no jugó. ¿Y por qué la gente lo critica a pesar de un debut? Porque es normal, que tuvo 2 días con ese no era el tema. El tema fue si Moisés Caicedo tiene que resecar lo bueno y lo malo. Yo dije que sí. ¿Sabes quién es? No, la culpa es de Cuso, es de Diego. Porque Diego se pone a escuchar barbaridades que dice este señor. Dios mío. No, se me fue. Yo decía, yo lo que digo, cuando los jugadores fueron grandes, los jugadores fueron grandes no solamente cuando todo fue aplauso, los jugadores fueron grandes cuando a Diego Armando Maradona, los postergados del Mundial 78, los jugadores fueron grandes cuando Pelé llegó con 17 años y le rompió. Entonces, ante la adversidad es que se ve la grandeza. Y quiere, Moisés Caicedo tiene que digerir lo bueno, no, ante lo malo, ante la adversidad, es cuando uno puede ser histórico y rápidamente complementarse como un jugador ídolo. Por favor, vamos a encaminar un poquito. A ver, espérense un ratito, Messi. Espérense un ratito. Primero ordenemos un poco esto. Estaban hablando de Moisés Ramírez, pasaron a Moisés Caicedo. O sea, a ver, pongan el tema. Yo hablo al último, pero pongan el tema para hablar, porque esto terminó... Todo empezó por la pregunta. Habla lo que chucha quieras. Este programa era uno antes de que llegue Sánchez y Borbón. Llegaron ese par... No. Y así que me voy. No se puede. Yo llegué a darle vida. Tú estás dormido. No. Estás hablando huevada. No. Está vivo. Lo que pasa es que lógicamente ya no tiene el dinamismo, la intensidad. Puede bajarse un poquito el cierre. Nosotros podemos ser de pronto tarados, podemos ser obsecuentes. Nosotros tenemos esa ignición que nos enseñó el Señor. Una vez me dijo Guacho Sánchez a cubrir la vuelta ciclística de Guayaquil a Playa. Y yo le había entendido que tenía que ir a Guayaquil a Playa. Igual yo llegué a tiempo y ya le vendía estar relatando en el camino. ¿Y sabe lo que me dijo? Incumplido, majadero, toma. Y por eso me fui al canal. Ahora sí resalta que te mandaron a cubrir la vuelta ciclística. Sí. Cuando llegaste a Cable Deportes, Pochito, ¿me puede dar un puestito en Cable Deportes? Porque el señor Muñoz me tiene solo cubriendo ciclismo y natación. Y ahora sí vienes 3 años después a decir la verdad. Para que vean. No, es que está faltando la verdad. No estoy faltando la verdad. Está faltando la verdad. Sí, está faltando la verdad, señor. Porque el señor le trajo una cobertura total, espléndida. Y verdad, él es el que manda. Lo que pasa es que por eso hay un proverbio que dice: ni tanto que alumbra el santo, ni tanto que quema el santo, ni poco que no lo alumbre. Pero en todo caso, reitero, él está faltando la verdad. Porque yo me fui al Señor, porque el Señor tenía esa intensidad, ese fuego sagrado que él hoy nos critica a mi compadre y a mí. Y a él le falta. Él era ídolo, mejor no digo, era ídolo de la parte deportiva. Por esa famosidad. Hoy Vito está taciturno. Por favor, Vito, tenga la bondad. Yo puedo ser el mismo de siempre y de hecho por algo tengo 44 años en esto. Lo que pasa es que ya llega un momento en que uno se cansa de ver tanta gente idiota que prefiere mejor dejarlos que hablen pendejadas. Ya, eso es todo. Bueno, yo no entiendo por qué nos hacemos problemas. Si sabemos bien que Moisés Caicedo no tuvo un buen debut porque no estaba acoplado, no tuvo un buen debut porque no jugó en la posición de él, no tuvo un buen debut porque cuando él entró, el equipo estaba en la M. Tuvo un mal debut. Enzo Fernández se había comido un penal. Así es. Pero claro, se la pegaron contra él porque era el nuevo, porque era el más caro. Y así, miren, por el precio, no por el valor. Y Caicedo tiene valor. Y van a ver que se va a recuperar. Espero, eso sí, que el equipo el Chelsea, que se ha dedicado a botar la plata, porque solo el Chelsea ha gastado 975 millones de euros, más que toda la Liga Española. Es verdad. De hecho, permítame, Diego, por favor, un minuto, por favor. Tengo que hacer las menciones publicitarias y también tengo que presentar al Pocho Hart, tengo que presentar al abogado Roberto Buenafonte, que tiene mucho para decir también en la noche de hoy de Esto es Fútbol. Grandes logros requieren grandes esfuerzos, por supuesto, y grandes esfuerzos requieren una buena hidratación. Equilibra tu cuerpo con los electrolitos que tu cuerpo necesita. Hidrátate con Sporade. 1.2 litros a solo $1 en tus sabores favoritos. Sporade, tu esfuerzo vale. Ahí está.
bebiendo es por ahí a esta altura de la noche, el señor Andrés Gushmer Tamariz. Ahora sí, mi querido Pocho, tiene la palabra. ¿Cómo está? Qué rico el por ahí. Vea, el viejo maestro de la radio ecuatoriana, Rafael Guerrero Valenzuela, decía que en la vida hay que aprender a hacer yunque y hay que aprender a hacer martillo. O sea, resulta que los ecuatorianos siempre hemos sido martillos en cuanto tiene que ver a criticar los jugadores que nos llegan a este país caros. Entonces llega un Zárate, llega cualquiera de estos que han costado unas millonadas. Y entonces al primer minuto los estamos criticando porque no nos gustó el rendimiento y que se ha desperdiciado la plata, etc. Bueno, ahora nos toca ser yunque. Ahora resulta que un compatriota nuestro es el jugador más caro de la temporada europea. Y entonces, por supuesto, pues todas las linternas, todas las luminarias están encendidas hacia él, que por supuesto va a tener grandes partidos. Yo creo que Moisés Caicedo va a ser figura del Chelsea y va a terminar convirtiéndose en una gran figura del fútbol europeo. Pero tenemos que entender de que todas las linternas y todas las luminarias van a estar encendidas hacia él por el costo de su transferencia. Entonces no nos podemos poner bravos, y tampoco nosotros desde acá. Así es. Tampoco nosotros desde acá hagamos remolinos. Pues, o sea, más bien, ya, si no le fue... Entonces no son unos hijos de... No, o sea, si ya no le fue bien en el debut, no le fue bien en el debut, ya vendrá un segundo mejor partido. ¡Mil veces, hijo de... Pero si desde aquí mismo del Ecuador estamos... Al primer pase más lo que hace, qué desastre. Ahí está, la presión. Ahí está y todo. Entonces, si nosotros mismos vamos a disparar... No me vengan a preguntar huevadas, hermano. Contra nuestro referente en este momento, entonces ahí sí ya somos... Ya nos graduamos de mala gente. Este tema termina el viernes, cuando vuelva a jugar el Chelsea contra el equipo de Luton, que es el recién ascendido en la Liga Premier Inglesa. ¿Por qué se tendría que terminar? Porque seguramente va a tener una gran participación. Pero vuelvo a decir ¿El partido o crees que sigue el tema? ¿Qué pasa si el segundo partido de Moisés tampoco es extraordinario? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué tenemos que sentenciar cómo va a terminar la historia? Yo lo que creo es que acá a veces no se toma, y es parte de lo que decía Pocho y Diego, no se toman todos los elementos que deberían tomarse en cuenta para evaluar lo que está haciendo la primera semana de Moisés Caicedo como jugador del Chelsea. O sea, qué guapo se lo ve mi binomio. Jugándolo al término de una temporada. Es el primer partido y si el día viernes no juega otro buen partido habrá que analizar simplemente esos 90 minutos, pero no podemos sentenciar cuál va a ser el camino que tendrá Moisés en el técnico nuevo. Ahí lo está sentenciando. Equipo nuevo, jugadores nuevos. No lo sentencian. Chelsea ha votado hartos jugadores. Es verdad. Pero está bien, Diego, no lo sentencian, pero lo que voy es, sentencian como estas mini historias, voy a decir, es la presión. Ahí está, ojo, cuidado para no mí un jugador, fue un mal partido y punto. Cuidado, fue sobrevalorado. Bueno, eso es lo que hay que hacer, simplemente decir lo que acaba de suceder. Presento al abogado Roberto Bonafont. Abogado, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mi amigo personal. Un placer. Estamos elevando el nivel del debate tú y yo. Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas noches también a todos y buenos días cuando nos vean, en el momento que nos vean. Moisés Caicedo es cada gambeta de él. La gente lo va a calificar como 130 millones. Menos no. El peso de Moisés Caicedo es en oro, en la cancha. Cuando haga un gol, es un gol de 130 millones. El público te busca estereotipos en el fútbol y no te abandona. El técnico sabe que en el momento que el cuadro se meta en el fango, él tiene que sacar la carreta. Vaya, Moisés Caicedo. Moisés Caicedo llegó para arar bien. No es un caballo de paseo, es un caballo de batalla. Y se lo ve a este jugador de 130 millones. Si usted contrata una firma para pilotear Ferrari, es Ferrari, no es fitito de paseo. Caicedo no es un fitito de paseo. Europa lo ve así. Y ese es el valor de la fama. Ese es el valor que Europa, el jugador con sus toques en otro equipo, donde había tanta presión o más presión o menos presión que el Chelsea, solo lo sabremos al final, enamoró al mundo. El fútbol es de fusiones, de pequeñas sociedades. ¿Conoce a sus jugadores Caicedo? Nish. ¿Cuántos entrenamientos ha tenido Caicedo? Para un entrenador, nada. Porque el chico bajó del avión, le pusieron una camiseta y vaya a toquetear la pelota, porque eso no es entrenamiento. Entrenamiento es otra cosa. En primer lugar, tiene que adaptarse al clima ambiente, tiene que el cuerpo hacer un calentamiento, no el calentamiento que hacen los jugadores 10 minutos antes de comenzar el partido, no, el otro calentamiento, el mental. En el fútbol como en la vida, teoría de Darwin,
No son los más fuertes, no son los más inteligentes los que sobreviven, sino aquellos que pueden adaptarse. Y él tiene que adaptarse. Y para aquello tiene que tener una fortaleza mental enorme. Y para tener esa fortaleza mental enorme no tiene que escuchar a los aduladores, ni la prensa, porque la prensa vende. Una buena actuación de Caicedo, los mismos que dijeron a titular tipo catástrofe, un horror, dirán maravilloso, mágico, extraordinario, vale lo que se pagó, porque necesita vender la prensa. La prensa todos los días nosotros tenemos que hablar, y todos los días a veces hay que inventar, señores. No es que pintamos toda la realidad, eso es fábula. Caicedo no puede escuchar a los amanuenses, no puede escuchar a la gente que lo ama, porque eso te van a adular. La gente que te ama te va a adular. Siempre debe tener cerca de él profesionales, no amigos, porque el profesional que ya pasó por esto te va a hablar lo que es, y eso te va a ayudar a crecer y a fortalecer, porque la historia en el fútbol es corta. No piensen que esto es largo. Bueno, dice, en este momento el chico tiene 22 años, espera los 10 años, nadie te espera. Los plazos en el fútbol son cortísimos. Hoy que el capitalismo domina el fútbol, si Caicedo no rinde, lo manda el técnico a la banca y pondrán otro de 120 o de 30 o de 40. ¿Por qué? Porque los resultados manejan opiniones. El éxito no tiene conciencia y los negocios no tienen lágrimas. Si Moisés no da en el Chelsea, lo estarán vendiendo el próximo año. Para quien habla va a dar, porque este chico creo que tiene una fortaleza terrible, es de una raza indómita, y él ve, porque no es que ya acaba de llegar y le pone, no, ya se aclimató, pero no a Chelsea. Y en el Chelsea, atenti, es un equipo de más exigencias que a otro que pudo haber ido, de más exigencias, porque acá el rostro de él es símbolo de gladiador y él tiene que salvar. Hubiera ido a Liverpool, no, habían otros símbolos. Es más livianita la responsabilidad, acá no. Él lo ponen al frente. No se asombre que cuando salga el Chelsea vaya usted al frente, vaya, así como Gattuso que estaba en el Milan, vaya al frente y salía para levantar la tribuna. La gente en el fútbol no solamente necesita jugadores técnicos, sino gladiadores. Estamos viviendo la época donde no basta con ganar, sino humillar al rival. Capiche, piche, sopladores. Abogado. Tu casa insuperable Daniel. Con la fibra óptica de Claro. Contrata 250 megabytes por segundo por solo $19.04, incluido IVA al mes. Ahora Claro, suscripción gratis a HBO Max y Claro Video con todo el contenido de Paramount Plus. Recuerda que con Claro tienes instalación rápida y sin costo. Contrátalo en claro.com.es. Pedía la palabra Esteban Ávila y también Andrés Gushmer, ¿no? Voy contigo, Esteban Bermero, dale. Sí, a ver, sobre lo de Moisés Caicedo. El hecho periodístico y el análisis concluye que no tuvo un debut exitoso. Pero es el debut nomás. Esto recién está empezando. Esta es una historia que recién está arrancando. Pero no hay que dejar de tomar en cuenta que el jugador tiene sobre sus espaldas el precio de ser el pase más caro de la Premier League. ¿Podrá capear con esto Moisés Caicedo? Para eso precisamente está lo que dice el Roberto, el que los jugadores tengan un respaldo no solamente personal, sino también anímico y hasta psicológico para poder enfrentar este tipo de presiones, porque hay otra verdad. En el Chelsea el símbolo es él, pues. El Chelsea es el que sacó plata hasta debajo de las piedras para contratarlo y peleó y pugnó 4 o 5 veces para llevárselo, pues. O sea, los ojos van a estar sobre él, no solamente en el debut, sino también van a estar a lo largo de la campaña. Así que yo no comparto eso, que no recuerdo quién dijo, de que ya esta historia se terminó en el debut. No. El señor Navas lo dijo. Esta presión va a seguir. Y esta presión va a seguir de largo hasta ya tener algo más de qué hablar al respecto de lo que ha sido el paso de Moisés Caicedo. Talento y calidad no le va a faltar, eso sí, pero sí hay una presión que está atrás y que sí se está ejerciendo.
¿Qué dijo? ¿A mí me nombró? No. Por algo que yo había dicho, porque yo considero de que el tema... Sí, yo considero de que el tema de todo esto que se habla en el debut va a morir el día viernes. Considero que Moisés Caicedo está completamente apto para hacer un gran partido. Está libre de doping. No, simplemente estoy completamente de acuerdo en esto, sí estoy completamente de acuerdo con Esteban. Hay una realidad que también es indiscutible, y es que Moisés tendrá que demostrar, así como cuando le tocó debutar en la selección ecuatoriana y era el juvenil de Independiente del Valle y no tenía ningún tipo de presión sobre sus hombros, después de unos meses se transformó en el titular de Independiente del Valle, ya lo miraban distinto, así como cuando volvió de Europa a jugar con Perú, ¿se acuerdan? Y fue un desastre porque no hizo un buen partido y la gente decía, pero ¿cómo puede ser Moisés si es nuestro jugador que está en el Brighton? Bueno, hoy en día Moisés Caicedo se ha reinventado, tal vez no deportivamente porque sigue jugando en su posición habitual, seguirá actuando en la selección ecuatoriana también en el mismo sector del campo de juego. Lo que sí es cierto es que es un Moisés Caicedo distinto, un Moisés Caicedo que no solamente gana algunos millones de dólares más de los que ganaba, sino que ya sobre sus hombros recae una responsabilidad distinta, y eso tendrá que demostrarlo partido a partido. Y ahí estoy de verdad muy de acuerdo con lo que decía Roberto, que cuando, sobre todo le pasa a los cracks, y probablemente cuando Dreher atajaba en el Cuenca y se equivocaba, y bueno, el Cuenca, este muchacho, ¿dónde viene? No, viene en un parque, Andrés, que en un parque. Pero cuando se equivocaba en Emelec o en la selección ecuatoriana, mire el arranque. Mucho, a ver, como lo tocaron, aguanta, pero los últimos 10 jugadores que lo quiere mucho y es muy admirado y es muy querido en el Ecuador, y lo tocaron muchos años. Los últimos 10 jugadores que fueron vendidos como crack fracasaron todos excepto Mbappé. Neymar fracasó, Hazard fracasó. A ver, la realidad es que la responsabilidad del peso de que vos valés un montón existe, pero también hay contexto. ¿Pero quién fracasó? Dusan Vlahovic, para mí es un fracaso, el que se llevó la Juventus. Pero en cambio, Ener Valencia tuvo las pelotas cuando él se da cuenta que en los 3 primeros partidos no le daban el balón por el gran recibimiento de Héroe, y le entró a puñetes, hijo de puta, al preparador físico. Le entró a puñetes a un compañero. Le entró a puñetes que se le ponga por delante. Bien hecho. Bien hecho, se defendió. Hizo gol. Y hoy, en la tarde, qué golazo que le mete al Bolívar de La Paz. En los primeros 15 minutos ya el Inter comenzó a ganar en la altura al arquero Lampe. Un disparo en profundidad y Ener lo cruza al segundo palo. Lampe, ahora sí, todo el mundo abrazarlo, incluyendo ese preparador de arqueros, abrazarlo, todo. Un pendejito prestigioso de nivel que yo conozco, que más habla con todo el mundo. ¿Ah, sí? Le pones el micrófono, conversa con quien sea. Igual que Andrés. No. Igual ya por ejemplo, en el caso del Chelsea, la realidad es que el Chelsea, la responsabilidad no solo de Moisés Caicedo. Pagaron 60 millones, 70 millones a Mudryk y lo tienen en el banco de suplente. Pero es la mitad, pues. Pero es menos de la mitad de lo que pagaron. Ya se acabó el partido. Pagaron 100 y pico por Enzo Fernández. Y hace 6 meses juega un partido bien. Yo dije el arquero. Usted es lo colectivo. Moisés Caicedo. La realidad es que lo colectivo va a potenciar a Moisés Caicedo. Moisés Caicedo era un jugador importante en el Brighton porque lo colectivo lo potenciaba. Y él andaba bien. Fíjate que hoy el Brighton se fue Moisés Caicedo y sigue ganando y empezó las dos fechas ganando. Perfecto, chicos. Regresan las emociones del Campeonato Nacional y de todos los torneos internacionales con Sportbet. Regresan también tus oportunidades de pronosticar y ganar. Regístrate en sportbet.es y recibe nuestro bono de $5 para tus primeras 5 jugadas en tus deportes favoritos, que solo Sportbet te los regala. Vive la emoción de los deportes a otro nivel en Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú, mi querido Pocho. Sí, hablaba Vito sobre el gol de Ener también. Vito tiró ese tema interesante de Ener Valencia, que a lo mejor yo no comparto que todo se tenga que arreglar con los puñetes. Pero si no se hace respetar... Pero dame un segundo. Pero ¿sabes qué? Yo sí creo que la rebeldía que mostró Ener ese día... se ganó el respeto. Tú sabes que la opinión del Inter estuvo dividida por ese la reacción de él. Por la reacción de Ener. Una parte
con mucha veneración porque se me fue el nombre del increpado, pero es un ex ídolo del Inter, no me acuerdo quién es, cómo se llama. Capicha. A lo mejor el Ibai se puede acordar. Es un Marcado, referente. me parece que era. ¿Cómo se Marcado, me parece que era. Me parece que Adriano Fernandao. No, Fernandao ya falleció. No, ese no. No, pero es un referente del club. Pero otra parte de la hinchada del Inter aplaudía la reacción de Ener porque dice que mostraba vergüenza deportiva, que era eso lo que tenían que tener, o sea, que era... ganas de jugar. Andrés, rápido. Yo 2 veces nomás hablé o estuve en una conversación en mi vida con Spencer. Yo no lo entrevisté. Yo me acuerdo cuando fue al cable alguna vez. Yo nunca lo entrevisté, pero estuve así. Y una vez que lo escuché en un círculo hablar, él dijo que cuando llegó a Peñarol tampoco le daban la bola. Claro. Y que él tenía que correr en los partidos amistosos con el equipo que estaba y contra el otro equipo hasta que tuvo que cabrearse y decir, ya déme la bola, ya pásenme la bola. Lo único que recuerdo haberla escuchado porque yo no lo entrevisté. Ahora, qué monstruo que jugó él, con Abel Linaza, el argentino, con Juan Eduardo Hover, que era un tanque, ya, con jugadores estrellas, contra eso se favor. Ahora, yo tengo que... Pepe Sacía. Si me permite, y estoy hablando de los jugadores del 60. No estoy hablando de los del 65, Pedro Virgilio Rocha, Abadí, Joya, Ledesma. Cabrera, Wellington. Espérate, Esteban Ávila quiere decir una cosa. Rápidamente, dale. Me permiten la precisión nada más. Cállate, con el que se peleó Ener Valencia es con Magrao, que es gerente deportivo. Magrao. ¿Con Magrao? Sí, o sea, no es... Pero Magrao también es un buen futbolista, un ariete. Sí, pero Magrao es un ídolo del club. Claro, es un ídolo. Es gerente deportivo. Por favor, Pocho, por favor, Pocho. O sea, no es ni del cuerpo técnico. Sí, Pocho. Mira, siempre hay que ponderar más que criticar cuando a un jugador le sale la rebeldía. Aquí se habló de Spencer, pero ahora voy a decir algo contrario a Spencer. Todo el equipo. En el año 1965, y esto me lo contó el Pollo Macías, que en paz descanse. Bueno, los 3 en paz descanse. El año 65 no te duermas. Se juega el partido definitorio en Lima entre Ecuador y Chile. Queda Ecuador fuera del Mundial de Inglaterra 66. Eso era en tu tiempo. Y lo expulsan a Alberto Spencer. Se va Spencer del partido, nuestro jugador más importante. Ya el minuto 89 era. ¿Ah? Ya el minuto... Sí, pero 88, 80. Bueno, pero lo expulsan. Y se va a Ecuador a su hotel. No eran los hoteles 5 estrellas ahora, pero igual un hotelito ahí en Perú. En el tiempo de los cavernícolas. Bueno, y Spencer estaba, después del partido, será 12 de la noche, 12 y media, para quizás pasar su amargura. Se estaba tomando un trago o algo, y por ahí pasan Macías y Bolaños. Y Bolaños andaba recho con Spencer porque se hizo expulsar. Y le quiso caer a golpes. Y Macías tuvo que meterse entre los dos. O sea, esas son reacciones naturales de los futbolistas. O sea, cuando el futbolista anda caliente. ¿Pero quién se estaba tomando un trago? ¿Bolaños o Spencer? No, Spencer estaba ahí solo. Spencer estaba solo tomándose un trago amargado porque había perdido la clasificación al Mundial. En su mejor época hubiese querido estar en el Mundial. Y Bolaños también quería estar en el Mundial. Entonces, cuando los jugadores están calientes, y Esteban Drever debe saberlo, cuando el jugador tiene sangre en las venas, al jugador le duele, pues. Yo también he visto jugadores muertos que pierden 5-0 y están en el camerino ahí hechos los... ahí ¡pecho frío! Cerrando la mochila o el bolso. ¿Quién? Y ¿Quién? como que sin ¿Quién, nada. por ejemplo? He visto miles de eso que me da coraje. No, pero el hincha llora, el dirigente llora, el periodista llora, y al que le mete 5 goles o 6 goles o 7 goles, ni siente siquiera la derrota. ¿Y ti se hubo en tu camerino en Barcelona? Chateando. ¿Quién? Yo una vez vi, lo conté aquí, cuando casi lo revienta de un botellazo la Cuchara Caicedo después de la final en Quito contra Liga. A Paredes. Paredes se puso a criticar que no me dan la bola, que no sé quién le tiró ahí. Pero dramatice, pues así lo sé. No, ya lo hice. Pero ¿sabes qué? A mí sí me gusta el jugador que es caliente, que tiene sangre en las venas. Pocho, ¿cuánto hace otra? Pues eso ya contó. Otra. Ya no, ya que voy a estar contando. Pero ¿sabes qué? Usted sabe mil anécdotas. Mira que Esteban Ávila dice nombres. Yo creo que más que nombrar a los que les importa poco, o los que se ríen, o los que escuchan música, a lo mejor lo que vale destacar es a los que sí les importa. En alguna oportunidad una persona en la selección ecuatoriana de fútbol me dijo, mira, cuando llegó Elizaga a la selección, te voy a ser muy honesto, me dijo. Yo no lo quería. Me dice, una persona me dijo, me parecía que era un argentino más, un tipo de pocas palabras. Pero a medida que lo fui conociendo me di cuenta que era un tipo que aportaba al grupo. ¿Y sabes cuándo me di cuenta que definitivamente era un jugador para la selección?
el día que perdimos con Chile, en Chile, y nos quedamos fuera del Mundial 2010, porque en realidad pudimos haber ganado y una combinación nos pudo haber llevado. Y mientras algunos jugadores escuchaban salsa, Elizaga lloraba y limpiaba el barro de sus pupos, de sus zapatos. Me dice, ahí te das cuenta cuando hay un centavito más para ese dólar del grado de competitividad que además, y aquí se lo quiero preguntar a Derer, yo a veces creo que los jugadores argentinos que vienen a nuestro país a veces no son mucho mejores a los nuestros. Lo que sí creo es que son mucho más competitivos. Pero eso no le gusta a Esteban Ávila, que nacionalicen jugadores. O sea, él y con todo el cariño que tengo ahí en pantalla compartida, para él es importante salir a la cancha con un pasaporte. Pero ¿sabes qué? En vez de salir con huevos a la cancha. Para ti lo importante, Esteban, es salir con un pasaporte, no con huevos en la cancha. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, Pocho. Acá. ¿Qué dijiste, Ávila? Jugadores que hayan nacido en Ecuador y que hayan sido formados. Y por lo menos lo dice. ¿Qué cosa? Que a mí no me gustan los jugadores nacionalizados, lo dicen. Hay muchos cagones que no lo dicen. Él tiene huevo y dice, a mí no me gusta. De frente dice, no me gusta. No. Y hay muchos que no le gustan, pero no lo dicen. Escúchame, la virtud de Esteban Ávila es que él maneja un concepto general y por eso lo respeto. Los otros, esos cagones que tú dices, critican a los nacionalizados cuando son de Barcelona, que es otra cosa. Porque cuando son de Liga o cuando son de otros equipos ahí se hacen los cojudos. Pero cuando son nacionalizados del Barcelona, ahí sí critican. La virtud de Esteban Ávila es que su concepto es general y yo lo respeto. Muy bien. Con Megatours viaja junto a la Tría a Buenos Aires desde $1.750 por persona. Incluye boleto aéreo, hospedaje y traslados. Vive Argentina versus Ecuador por un cupo al Mundial. Más información al teléfono 099-254-0848. Recuerda, en Megatours, tú pones la pasión, nosotros el destino. Washington. El dueño del Mundial. Un abrazo a José Luis Sapp. Guachito, por favor, está hablando acerca del tema nacionalizados, lo trae Pocho a la mesa. Algo para Guacho, algo cortito, algo cortito. ¿Te va a preguntar algo? Yo ya voy a copiar y invitar a mi abogado. Sí, pero él no me preguntó una cosa. Tú a cada rato interrumpes a este. Yo no he hablado. No, no te voy a dar, déjame hablar a mí. Él me preguntó recién una cosa. Sí, y yo no le respondí. Pero él no es el que conduce, el que conduce el señor Messi. Y Messi me dio la bola a mí. Ningún nacionalizado es mejor que lo que hay acá. Mire, papito. Escúchame. Naturalizado y no naturalizado, un jugador en la selección brasileña, un jugador en la selección uruguaya, un jugador en la selección chilena, un jugador en la selección alemana, un jugador en la selección polaca, ¿Vos te pensás que en otro país es que tú no sabes, a ti te fastidian los libros. No, pero ¿qué libros estamos hablando de Ecuador? No hablamos de Brasil, los libros que yo te los compro. De Ecuador. Hablamos de Ecuador. De Ecuador. Mira, cuando Tano Lisiardi, que tampoco te gusta, cuando Tano Lisiardi rompía los récords y hacía 40 goles, 36 goles, 35 goles, jugaba el Tano Lisiardi por sobre encima de cualquier jugador. Lo que pasa es que nosotros... ¿Y cómo le fue la selección? Aquí te voy a dar con todo. ¿Cómo le fue la selección? Pero tenía que... ¿Cómo le fue? Lo van a hablar, eran otros tiempos. Y bueno, te estoy diciendo. Lo que pasa es, con el respeto y cariño para todos los naturalizados, lo que pasa es que los naturalizados hicieron patria aquí. Porque se hubiese venido un naturalizado, qué sé yo, voy a lanzar un nombre, qué sé yo, un Jairzinho, ya saquémoslo de la selección brasileña, que era goleador en todos los equipos de Río y San Pablo. ¿Usted cree que acá no jugaba? Acá tenía que jugar porque tenía cartel. Ustedes llegaron aquí, a la nuestra selección. Primero, por desconocidos, hicieron capote. Es verdad. Segundo, porque triunfaron. Pero si ustedes, aparte de haber triunfado, hubiesen tenido esa canonjía, esa prebenda, ese boato, ese lujo de ser alguien en su país, no había aquí jugador ni prensa alguna que les llegar a una selección. Es verdad. Pero eso aquí, pero en otras partes del mundo, así sea chiquito el currículo, juegan porque son sobresalientes. ¿Por qué los alemanes han jugado con naturalizados? Porque son figuras sobresalientes. Los polacos son figuras. Los polacos, los ingleses, los italianos, los brasileños, los argentinos. Europa es otra cosa. Aquí también. No. Daniel Nava. No es cierto eso. Solamente para ponerte un ejemplo de lo que dije hace un ratito, que esos cagones, como aquí se dijo, como lo dijo Esteban Derer, y repito esa frase, esos cagones que critican a los nacionalizados, que yo digo son esos cagones que critican a los nacionalizados cuando
tienen la camiseta de Barcelona, pero no de otros equipos. Esos eran los que estaban rogando, y a ver si me desmienten los que están aquí en este panel, inclusive usted, Esteban Ávila. Es lo que estaban pidiendo a gritos hace 7, 8 años la nacionalización de Hernán Barcos cuando estaba en Liga, sino que Hernán Barcos lo llamaron de Argentina para que juegue en la selección argentina y se fue a jugar a su país. Ojalá con la selección argentina y no se pudo nacionalizar. Y nosotros aquí desde la costa sí pedíamos la nacionalización de Barcos. Sí queríamos que Barcos se nacionalice porque era un gran delantero. No nos importaba que sea jugador de la Liga de Quito, lo que queríamos era tenerlo en la selección. Pero allá, en cambio, ustedes, allá, en las alturas, en las alturas, yo sí digo las cosas como son. Muchos de los periodistas en las alturas critican cada vez que convocan a un jugador del Barcelona. Cuando convocan de otros equipos, ahí sí hacen mutis al foro. Pero cuando es un jugador del Barcelona, le comienzan a dar palo. ¿En qué equipo estaba Graciani cuando llegó? Estaba jugando en México. En Emelec. Abogado, por favor. Cuando se hizo ecuatoriano. Mire. Permítame, por favor. Pero cuando lo convocaron. Cuando un técnico convoca a nacionalizados, hay que ver si tiene la fortaleza el entrenador de aguantar la presión del equipo que viene. Pueden ser dirigentes, periodismo, en ese orden, dirigentes, periodismo, hinchada. ¿Por qué digo dirigentes? Porque los dirigentes siempre están pendientes. Bueno, y de mi equipo no va a poner a nadie. No me digan que no. Los dirigentes presionan, son los primeros en presionar. Son los dirigentes, no es ni siquiera la hinchada. Porque los hinchas son más hinchas de su equipo que de la selección. La selección es un segundo amor, no es el primero. Pero los dirigentes sí tienen en los jugadores un capital rentable que puede multiplicarse si van a la selección. Comenzamos con la directiva. La directiva presiona de los clubes y el que no crea eso es un inocente. De ahí viene el periodismo. El periodismo quiere sentirse representado. Dice, no hay ningún jugador de la costa. Yo siempre escucho eso, no hay ningún jugador de la costa. ¿Por qué no hay un jugador de la costa? Yo no me siento representado en esa selección porque no hay jugador de la costa. Y ahí viene el hincha. El hincha dice, yo sí quiero que esté el 10 de mi equipo en la selección. Quiero que esté. El problema es que el entrenador no aguanta la presión de la hinchada cuando tiene que mandar a la banca y cree que él no está para ser titular. Y ahí me meto en aguas más profundas, como tiburón de aguas cálidas. No es que él no cree que el jugador debe jugar, sino que dentro de la selección, por encima de los directivos, del periodismo, de la hinchada, mandan los jugadores. En la selección mandan los jugadores. Y quien no sepa el caudillismo dentro de la selección nacional, que hay un patriotismo y un nacionalismo entre ellos, también es inocente. Depende, más allá del periodismo, más allá de la dirigencia, si es que te aceptan en el grupo, si no, no juegas nunca. Y los jugadores de selección son distintos a los jugadores de clubes. En un club tienes que convivir con el futbolista. En la selección no, eres seleccionador. Y los que van llegando, en las condiciones que van llegando, y si van llegando en buen vuelo, compañeros, no me vengan a decir. En la época de un jugador que estaba en México, él tenía una firma, Aguinaga tenía una firma que era Nike. Y acá todos los de la selección tenían otros. Y Aguinaga se impuso, se puso un pañuelo y se terminó. Y hubo un despelote allí. Y Aguinaga decía, no, yo tengo este recurso porque firmé un recurso económico. Y la selección decía, nosotros tenemos otro. En la selección argentina, no me vengan a decir que también mandaba la época del Coco Basile. Todos tenían una gorra y todos tenían una publicidad aparte, señores. Aparte de lo de la selección, tenían una gorra y ellos tenían una publicidad en la selección de los engorrados. Los futbolistas de selección tienen una autonomía determinante que el técnico. Si no le hace caso, codito de oro y te botan del caballo. No es lo mismo un técnico de selección que un técnico de club. En club puedes tirar la disciplina y todo. En la selección no tienes tiempo. Los plazos también se acortan. Y los técnicos dependen mucho de los jugadores. Por eso los nacionalizados a veces son marginados. Yo no estoy en contra de los nacionalizados por si acaso, pero sí en contra de los nacionalizados sediciosos. Los que vienen a perjudicar al país se sienten más dueños que los ecuatorianos. Y no hacen nada, ni producen nada. En contra de ellos sí estoy. Pero los otros, los que vienen honradamente a trabajar, ¿por qué? Aparte que todos esos chicos que han ido a la selección han sido del agrado de todos. Yo no creo que haya uno que haya puesto una nota
discordante o que hayamos vivido con este hombre el quinto círculo del infierno. Todos han sido buenas personas los que han llegado los nacionalizados. Carlos Raffo jugó en la selección sin ser ecuatoriano. Hubiera sido en esta época, nos hubieran sacado de Ecuador. Raffo nunca fue ecuatoriano y como argentino jugó en la selección. Le dieron la nacionalidad cuando ya estaba de 70 años, para que usted se entere. Y el niño lo nacionalizaron también al apuro. Pero este hombre creo que nunca le llegó los papeles. Pero los nacionalizaron, jugaban en esa época. Perfecto. Para mí jugaban de extranjero. Vamos a seguir hablando del tema. Quiero escucharlo ya mismo a Vito Muñoz, Esteban Ávila. Antes, ustedes sigan en sintonía de Marca 90 porque luego de esto de fútbol hay una entrevista que Diego Arcos le hizo a Juan Manuel Correa, ¿no? Justamente la vamos a estar viendo en un rato nada más. Vamos a ver un poquito, un pequeño extracto, un abreboca de lo que va a ser la entrevista que en un ratito sale al aire. Yo quiero mucho, quiero podios, sé que tenemos el potencial para hacer buenos puntos, hacer podios y subir un poco en la tabla del campeonato. Para mí el objetivo sigue súper claro, sigue siendo mi meta y sigo trabajando hacia eso. Ha sido un camino largo, van a haber más obstáculos, pero creo que voy en buen camino. Esto es un momento aquí en Marca 90. Diego, cuéntame un ratito algo acerca de la nota que le quedan 3 carreras en lo que resta del año. No voy a decir que lo prometió, pero lo vi decidido a hacer un podium. Es importante. Y él firme a llegar a la Fórmula 1 y a que lo desliguen como el sobreviviente. Como el piloto que sobrevivió al accidente, sino que ya lo vean como piloto, básicamente. Muy bien, no se la pierda en un momento. Seguimos hablando del tema nacionalizados. Quería escuchar la opinión de Vito Muñoz. Yo quiero dividir nacionalizados en América Latina y nacionalizados en Estados Unidos y en Europa. Nacionalizados en América Latina, en México, en Ecuador, en diferentes países de nuestro continente, son unas víctimas del camerino, unas víctimas del nacionalismo, unas víctimas de las injusticias. Nacionalizados en Italia, bueno, ahí tenemos en la Juventus de Turín uno campeón del mundo, un argentino que en su país no era nadie, fue al Cruz Azul de México, algo mejoró, fue al Udinese, fue a la Juventus y campeón mundial, ¿se acuerdan? Mauro Camoranesi. Mauro Camoranesi. Nacionalizados de España, Marco Senna y otros más, campeones del mundo. Nacionalizados en Alemania, Podolski, polaco, ¿ya? Campeones. Allá el que se pone la camiseta es porque consideran que hizo los méritos deportivos, morales, éticos para poder ser compañero. Y ya lo consideran uno más. Acá hay ese prejuicio regionalista de periodistas como Esteban Ávila, que es un regionalista de peso, que es un periodista que vive... No, déjame hablar. No le permito. Sus pies están en el primer mundo. Los pies de Esteban Ávila están en el primer mundo. Su mente está en el primer mundo, porque es un tipo que lo considero uno de los ecuatorianos más viajados, pero su corazón está podrido de regionalismo. ¿Usted cree que si el señor Esteban Ávila le ofrecen un pasaporte Schengen, él lo acepta? Pero obvio, si es un hombre que le encanta el mundo, pero que en cambio su mundo futbolístico es pequeño, es obtuso, es regionalista. Pero en cambio su cultura, Esteban Ávila debe ser uno de los hombres más cultos, uno de los periodistas de mayor sabiduría, recorrido, historia. Suscribo. Pero en el fútbol es de este tamaño, su mentalidad. Es responsabilidad de Vito. No, yo lo digo porque lo conozco. Creo que soy uno de los que más lo conoce y lo admira y lo quiere. Pero no lo entiendo. Cuando se trata de Barcelona, de la costa, es una persona ciega, ¿ya? Entonces, separemos nacionalizados en América Latina contra nacionalizados en Europa. En Europa lo consideran uno más. Acá, bandera negra. Ya, eso es todo. Esteban tiene derecho a la réplica. Sí, Esteban. Sí. Dale. Sí, es que creo que he sido aludido, ¿no? Me parece. Pero en una pequeña proporción, porque en el resto siempre he dicho sí, pequeña, sí. Usted es un tipo brillante, usted lo sabe. Gracias. Usted lo sabe. A ver, yo no creo en los nacionalizados porque para mí
que una selección deba recurrir a jugadores nacionalizados es un síntoma de crisis formativa, porque la selección debe ser el final del proceso de formación que los jugadores lleven en un país. Si no, dediquémonos a importar jugadores, a darles la nacionalidad y hacerles jugar ya cuando haya pasado el tiempo. El jugador que llega a la selección por naturalización es porque no hay a quien más convocar, porque no existen jugadores de calidad, porque no hay el recurso humano necesario. Y eso es crisis. Entonces, si hay que recurrir a nacionalizados, es que hay crisis. O sea, si hay que recurrir a Burray, Esteban, pero no estamos hablando que hay 4 o 5 naturalizados. No, yo no. Estamos hablando por generación. O sea, ¿cuántos naturalizados ha tenido Ecuador en su historia? ¿10? No, a nivel de selección, 22, 10. 22. No son 22. 22. Bueno, no te voy a contar exactamente. Pero dame los más relevantes. Y los que han jugado más de 5 partidos, porque a lo mejor algunos pasaron un partido, 2 partidos. Yo estoy de acuerdo un poco con Esteban. Mira, yo respeto a muerte lo que dice Esteban, siempre voy a respetar, pero yo no creo que las razones que él da porque nacionalizas son palabras finales. Yo creo que a veces tienes la oportunidad de alguien que te puede potenciar, que te puede ayudar, que Diego, está ahí, y lo voy a nacionalizar. ¿Y por qué no todas las selecciones de Sudamérica entonces nacionalizan? Sí, tienen bastante nacionalizados las selecciones de Sudamérica también, Esteban. ¿Colombia? Sí, ¿Colombia? Bueno, ¿Colombia? Pero no porque una no tenga no significa que todas Diego, piensan igual. Pero Diego, yo creo y respeto lo que digas, que sí te puedes potenciar si alguien tiene todas las aspectos de la ley para poder nacionalizar. Diego, la realidad es que, a ver, si uno va a lo profundo, lo que dice Esteban es verdad. Los jugadores que se citan a la selección, la mayoría son arqueros porque Ecuador no ha tenido 23. Un orden de crecimiento en los arqueros. Es la realidad, lo que dice es la realidad. En el momento que se lo empezaron a llamar al Quito Díaz o a Oyola o algún jugador en mi época, también es verdad que había crisis de volantes, porque no habían volantes. Hoy si hay volante, no vas a ir a buscar un nacionalizado. Pero el nacionalizado. A ver, cuando tienes un déficit. Sí, eso es lo que yo digo. Yo lo que digo es, si vas a citar un nacionalizado y la rompe en la selección, un arquero, y hace ganar a la selección y la hace ir al Mundial, o le hace llegar a la final de la Copa América, perfecto, yo estoy de acuerdo. Ahora, la realidad Elizaga, que todos los extranjeros creo que aportaron una... que hemos estado en la selección. Dreher, no lo pones a Dreher tuvo 13 partidos. La selección no es que ha hecho algo extraordinario. 12 partidos. Extraordinario. Es la realidad. Yo no le voy a mentir. El que más partidos jugó fue Graciani con 34. No le voy a mentir a la gente. Aparte, hay una cosa. Yo no sé por qué nos ahogamos en un vasito con agua. Si hasta campeones del mundo, visto lo que hay de manifestar, han tenido 2 jugadores. Italia tuvo 6 jugadores. 4 argentinos, brasileños. En el primer mundial. Uruguay tuvo 2 españoles. Guacho, mira, Italia, te voy a enseñar para que vos, porque se ve que vos estás, no sé, porque de que llegaste al programa o de que estás, de que te dieron en el ñoco, está con los... Ahí está, que eres majadero, ¿ya viste? Eso se llama, di conmigo, esfínter. Sí, a mí me va a pasar lo mismo, yo lo sé. Esfínter eoides. Sí, a mí me va. Yo voy camino ahí. Edúcate con nosotros. Yo voy camino ahí porque yo soy igual que vos. Con el balón. Edúcate en la peloteña verbal. Bueno, Retegui lo citan hoy a Italia, porque no tiene delantero Italia. ¿O vos te pensás que si tuvieran delantero Italia lo citan a Retegui? ¿Y entonces cuál es el problema para nosotros poner peros y reparos? No, bueno, pero vos estás diciendo en Europa y ahora te das cuenta. Ahora te das cuenta. Dijiste que en Europa. No, señor. Señor, está totalmente desvirtuado. No, ahora te das cuenta como una media. Tu país sabe cuántos jugadores fueron naturalizados. 20. Hasta el sudafricano jugaron con la albiceleste. Y tengo que darle el paso a todos. Antes, dale un buen uso a esa mano. Dale un buen uso a esa mano y ponte a entrenar. Que regrese el reto Pégate al Auto Jaboline 2, donde te puedes ganar un SUV DFSK 560 si eres el último en tener tu mano sobre el carro. Solo tienes que subir una foto o video con un envase de Jaboline a tu perfil con el hashtag Reto Jaboline 2 y listo, ya estás participando en el sorteo para concursar en el reto. Recuerda que los 2 posts más creativos entran directamente, ya sabes, un reto como este, solo Jaboline lo tiene, dele. Ahora, la verdad hay que decir algo. Un ratito, Esteban. La verdad hay que decir algo desde lo estadístico. 6 nacionalizó Colombia. A ver, escúchenme. Ecuador ha nacionalizado a través del tiempo muchísimos jugadores, ídolos del fútbol en el fútbol ecuatoriano, que los Elizaga, que los Dreher, que los Ñato García.
¿Estás hablando nacionalizó o convocó? O sea, nacionalizado o convocado. Porque una cosa es nacionalizar para jugar en la selección y otra cosa es nacionalizar. Pero espera, no, nacionalizados o no nacionalizados extranjeros que jugaron en la selección, como el propio caso del flaco Rafa, que no se nacionalizó, pero en esa época pudo jugar, el Niño. O sea, hemos tenido ídolos del fútbol ecuatoriano, extranjeros, tomaron la nacionalidad, jugaron en la selección, el Tano Lisiardi, y no pasó nada. Y te digo una cosa, los dos únicos nacionalizados que formaron parte de procesos mundialistas, o sea, que jugaron en la selección, que clasificó a mundiales, quizás los dos seleccionados menos impactantes en lo mediático o en su historial dentro del fútbol ecuatoriano, el Gordo Galíndez y el Camello Gómez. Porque de ahí, de los 4 equipos ecuatorianos que clasificaron a los mundiales, son los dos únicos nacionalizados que recuerdo. Lo único que jugó fue Galíndez. Clasificados al mundial, el Camello Gómez, que era un buen jugador, pero... ¿Juárez no estuvo en la del no, 2002? No. Juárez jugó 2, 3 partidos, después el Bolillo Gómez sacó un gol. Estamos hablando... Gracias. El Camello Gómez jugó un partido. No. A ver, una presencia. El Camello Gómez. Estamos hablando... Con Argentina. Sí, a ver, escúchame, no lo estoy hablando muy estrictamente en lo estadístico. No lo estoy hablando muy estrictamente en lo estadístico, sino que fue parte de un proceso. Porque el Bolillo Gómez detestaba tener nacionalizados. A Graciani y a Juárez los llevó porque no podía evitar llevarlos y apenas los pudo sacar, los sacó. Entonces, por eso que yo no los tomo a Juárez y Graciani como parte del proceso de clasificación. A Juárez, por la presión. Juárez, me acuerdo, haber estado en el gasómetro entrenando para el partido con Argentina y Juárez si era titular o no, pero sí jugó 5 partidos. Juárez jugó contra Perú, jugó contra Perú. 5 partidos, Juárez. No estoy diciendo que no jugó, o sea, desde los estadísticos sí entraría. No hizo gol. Graciani sí hizo. Graciani hizo en Paraguay. No, Graciani es el que de mejor promedio. Lo que te estoy diciendo, Rafa son los que más han hecho goles nacionalizados. Lo que les estoy diciendo es que dentro de los procesos de clasificación, si bien es cierto que Juárez y Graciani estuvieron en el proceso del 2002, no, ni siquiera eso. El técnico no los quería tener, los tuvo ya por una fuerza mediática de esa época, que era imposible no tenerlos, pero apenas los pudo limpiar, los limpió. En cambio, estos otros 2 extranjeros, que en el fútbol ecuatoriano no han hecho mucha bulla. Quizás Galíndez un poco más, sí. Pero el Camello Gómez, que no hacía mucha bulla. Galíndez es el cuarto nacido de acuerdo con más partidos de la historia. Pero el Camello Gómez estuvo en buena parte del proceso. Otra cosa es que no jugaba de titular, porque tampoco el Camello Gómez era nada del otro mundo. Pero ahí Suárez lo llevaba, lo tenía dentro del proceso, lo tenía con agrado. En cambio, el Bolillo no lo tenía con agrado a Graciani y a Juárez. Al punto que yo recuerdo cuando yo presentaba Deportes en Ecuavisa, cada vez que hacía un gol Juárez, yo le decía bolillazo de Juárez, no le decía gol de Juárez, sino bolillazo de Juárez. Me le cargaba el Bolillo Gómez porque no lo quería llevar a Juárez, siendo uno de los mejores delanteros de esa época. Maturana también estuvo a Graciani y a Juárez. Maturana llevó a Gilson. Sí, Maturana llevó a Graciani a Graciani lo tuvo que meter goles con Uruguay. A ver, escúcheme. ¿Cómo quedó el partido? Usted que es historiador. ¿Se acuerda el partido que jugamos en Uruguay que estuvimos 20 minutos? 5-3. ¿Quiénes hicieron los 3 goles? Graciani. Y antes del partido... Creo que Graciani hizo 15 goles. Graciani hizo los goles. Maturana dice, me equivoqué, muy tarde fue convocado. Porque si era convocado Graciani, porque el Tanque Hurtado fallaba los goles. De horror. Y Maturana me dijo allí en Uruguay que nosotros estábamos transmitiendo el partido. En Punta del Este fue ese partido. Punta del Este, sí, en Maldonado. Sí, Punta del Este. Maldonado, Punta del Este, mi querido. Me dice, si yo lo hubiera convocado antes, mira cuántos partidos hubiéramos ganado, porque el Tanque no daba. Pues, hizo 15 en 34 partidos, 15 goles. Maturana sí le gustaban los nacionales. No, a Maturana sí, pero Maturana era especial. No, yo te digo por qué no lo convocaba. Pero permítame decirle. ¿A quién no lo convocaba? ¡Cállate! A Graciani lo convocó. Gilson también lo convocó. Claro, Maturana sí convocaba. Sí, pero déjame, no, cállate, Pocho. Hermano, tranquilito. No se me acalore. Mire, porque había una guerra entre un líder de Guayaquil, capitán del Emelec, y otro líder de Quito. Pero di los nombres, Pocho. Aguinaldo y Capurro. Graciani hizo buen premundial. O sea, no habían buenas migas ahí. Y yo no quiero conflicto, ni guerra, ni polémica, ni tendencias, por si acaso. Pero no habían buenas migas entre Aguinaga y Capurro. Capurro era Cafú y Aguinaga era el Messi de arriba. Eran los que disputaban el liderazgo. Había mucha disputa y el técnico lo tenía Suárez como
el enlace, pero Suárez no era el bolillo para el enlace. Por eso no lo convocaba y el Tanque Hurtado era de uno de los grupos. Hasta ahí llego. Oye. Ya que el Tanque, ahora sí, tenga la bondad. Dos cosas. Legislador. Sí. Con Maturana. Un día, Maturana era un hombre especial, una anécdota. Un día me puse a conversar con Maturana y Manuel Kun Ramírez, estábamos los tres conversando, fuera de micrófono. Y le preguntamos a Maturana por qué se resistía a convocarlo a Cubero, que era el goleador del campeonato. Era el goleador del campeonato, jugaba en la ESPUL, era el goleador del campeonato y no lo convocaba a Cubero. En el Quito jugaba en el Quito. Y no lo convocaba a Cubero. Los goleadores eran Graciani, Cubero y Juárez. Entonces nosotros le preguntábamos, Pacho y Cubero, y nos miraba y no decía nada. Segunda vez, Pacho y Cubero, nos miraba y no decía nada. La tercera vez, oye Pacho, pero y Cubero. Y nos dice, Manuel, Pocho, Cubero tiene cuerpo de heladero. ¿Cuerpo de? Heladero. A mí sabe lo que me dijo Pacho. Le digo, Pacho, ¿y Juárez? Mira, Vito, me dice, yo a ti te aprecio, te estimo y te respeto. Tú eres mi amigo. Te voy a pedir un favor. No mezclemos la amistad con lo profesional. Con lo profesional. Mientras tú más me pidas a Juárez, menos lo voy yo menos lo voy a poner, así que hazme el favor. Me acuerdo que Revista Estadio le dio una portada una vez a Bolillo preguntándole por qué no lo lleva a Juárez. Cortemos mejor el tema. Oiga, escúcheme. Y la otra anécdota de vámonos, chucha. Voy a contarte una que esto te mata. Déjeme terminar la... Pero cortita, pues ya cortita. nos vamos. Es el Tano Lisiardi. El Tano vive en Guayaquil. Me lo contó hace unos 10, 15 años, cuando tenía una parrillada ahí en la Avenida Las Aguas. Y nos cuenta mucho. Ya. Estábamos ahí tomándonos unos vinos, ahí me conversó el famoso penalti que falla contra Perú. El Tano había hecho un preliminatoria espectacular, hizo goles en todos lados. 7 goles en 9 partidos. Ya. Viene el penalti y lo falla. Me dice el Tano que estaba muy nervioso y que él pensó que el árbitro Romualdo Arpifilo había dado la orden para patearlo y que Quiroga no se había dado cuenta y por eso se apresuró y se resbaló y lo pateó mal y Quiroga ya estaba atento. Entonces ahí me dijo, yo te quiero decir algo, Pocho. Una cosa es cobrar penaltis en el Cuenca y otra cosa es cobrar penaltis con la camiseta de la selección y siendo extranjero nacionalizado. Me lo dijo el Tano Lisiardi, pueden irse a preguntar. A ver, ya terminó, legislador. Dele, abogado, dele. Esta es, pero a quemarropa. A ver, dispare. Pero Moisés, usted me pide el nombre, yo doy nombre. De nombre. De frente. Bien, así tiene que ser, Moisés así somos. Candelario. Era la figura, pues se acuerda, el fútbol ecuatoriano que lo querían vender medio millón, 1 millón, estaba el Yoyo en Emelec. Ya se iba Moisés Candelario, que ya había sido negociado el Perugia. Bolillo Gómez, selección de Ecuador. Y siempre, como lo vi crecer a Moisés en el Interbarrial, lo iba a ver cuando tenía 12 años. Siempre uno tiene un sentimiento por algún jugador. Bolillo, convóquelo a Candelario, que el hombre es bueno. Se quedó callado. Me dice, ¿cuándo va al estadio usted? Voy a transmitir tal partido. Dice, ¿juega ahí Candelario? Sí, yo lo voy a acompañar en la cabina. Bien. Dice, ¿qué le parece? Yo le digo, vea, qué buen partido. ¿Buen partido? Me dice, sí, mijo, buen partido, Robert. Pero lo que pasa es que Moisés no hace estos partidos en los clásicos, contra Ligas, contra los Bravos. Contra este sí, aquí se lució. Pero yo nunca lo he visto brillar en los clásicos. Así que, Robert, no me pida más. ¿Estamos claros? Yo aprendí la lección. Claro. Hay jugador de partido y jugador de partidito. Ahora, increíble lo que dice Pochi, que no le haya reportado absolutamente nada al Tano Lisiardi. O sea que los arcos se hacen más altos o más pequeños cuando estaba con un con otro color. Yo creo que los arcos son los mismos. Lo que sí cambia es la responsabilidad. Porque no es lo mismo patear. No es lo mismo patear con una selección. Chico nunca se había equivocado con Flamengo. Fue el Mundial el 86 y se equivocó. El penal de penales, pues. Si no hubiera sido campeón. Terminó su tiempo. Terminó su tiempo. Terminó su tiempo. Terminó el tiempo. No le entonces quites cualquier barbaridad. Más este fútbol. Cuídense mucho. Pásenla bien. De verdad que la extraño mucho a mi mamá. Otro chiflado más que no tiene sexo. Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Vale, este hijo de puta. Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya basta de indirectas. ¡Despierta,
saco de sal. Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. Voy a estar las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona. Vengo a presentarles la luz al final del túnel. Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo goleé? ¡Diga nombre! Y sigan haciendo show. El año que viene van a terminar jugando con las vacas. La única